Bueno, mi topic de hoy, como podéis observar, va a ser hablar sobre un poco el papel de la rebiopsia en la nefritis lúpica. Primero de todo, haremos una breve introducción, ¿no?, sobre el papel de la nefritis lúpica dentro del lupus. Ya pasaremos al grueso de la presentación y ya finalmente, pues bueno, me gustaría comunicaros las principales ideas que quiero transmitir o con las que os quedéis de todo lo que voy a decir ahora en estos minutos. Sí que intentaré ser breve, ajustarme más o menos al tiempo, pero bueno, y sí que antes de comenzar, dos cosas. Primero de todo, lo que voy a hablar no hay mucha evidencia, o sea, es un poco tierra de nadie, por tanto tampoco hay que tomarse los artículos o lo que voy a decir ahora al pie de la letra, ¿de acuerdo? Esto al final será un fenómeno, ¿no?, en el que se produzcan cambios, ¿de acuerdo? Y además, pues bueno, señalar que va a haber cuadros y que los cuadros realmente tienen su significado dentro de la presentación, ¿no? O sea, se relacionan con la reumatología. Pues bueno, como dice la presentación en la diapositiva, las cifras no mienten, ¿de acuerdo? La nefritis lúpica afecta o hay alteraciones histológicas casi en el 100% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico, aunque de ese 100%, y gracias a Dios, tan solo aproximadamente el 50% de los pacientes con diagnóstico de lupus, ¿vale?, y de nefritis lúpica, van a desarrollar síntomas, ya sean alteraciones analíticas y o clínicas. Como ya sabéis, ¿vale?, realmente la nefritis lúpica tiene tiene una alta carga de morbimortalidad y además es una de las principales causas de mortalidad con el tiempo dentro del lupus eritematoso sistémico. Suele debutar en torno a los primeros 5 años, ¿no?, desde el diagnóstico del lupus, e incluso en un porcentaje, bastante importante, en torno al 25%, es decir, en un cuarto o un quinto de los pacientes, va a debutar y va a coexistir con el diagnóstico del lupus. Por tanto, es una entidad que hay que tener bastante en cuenta y hay que buscarla. Y al igual que sucede en la artritis reumatoide, pues bueno, la nefritis lúpica, igual que el lupus, tiene peor pronóstico en mujeres de raza latinoamericana y afroamericana. En cuanto a las principales manifestaciones y alteraciones clínicas o analíticas, pues bueno, son las que veis ahí en pantalla, y simplemente me gustaría mencionar al anti-C1q porque a veces es un poco el gran olvidado dentro de esta patología. Esta tabla, pues bueno, ya la conocéis, es básicamente la clasificación de la nefritis lúpica y simplemente la he puesto para recalcar que la tipo 4, pues bueno, por desgracia, es la que suele tener peor pronóstico, ¿no?, y la que suele ser más frecuente. La clasificación en cuestión, pues bueno, divide la nefritis lúpica en 5 o 6 categorías en función de las alteraciones, por un lado, clínicas, analíticas o además histopatológicas. Y esta tabla, pues bueno, simplemente para reflejar que lo que voy a hablar de índices de actividad o de cronicidad dentro de la histopatología de la nefritis lúpica, pues bueno, tiene su porqué. Es decir, se basan los patólogos a la hora de ver al microscopio óptico las distintas alteraciones, pues bueno, se basan en los ítems que tenemos aquí en pantalla. Simplemente, pues bueno, saber que se saca de esta tabla en cuestión. Y bueno, ¿y por qué hablar del papel de la rebiopsia, ¿no? Es decir, ¿por qué estoy aquí ahora hablando sobre biopsia, o mejor dicho, la repetición de la biopsia en la nefritis lúpica? Pues básicamente porque, como veis en pantalla, casi un 40%, es decir, un tercio de los pacientes, no se va a ajustar al prototipo que vemos en la práctica clínica. Es decir, igual en la analítica vemos que tiene un sedimento activo, un poco de proteinuria, ¿vale? Pero si nosotros hacemos una biopsia, ese paciente está en remisión. O sea, me refiero en remisión en cuanto a que no hay actividad inflamatoria. Son solamente daño crónico, ¿de acuerdo? Son alteraciones residuales después de haberse producido actividad en la nefritis lúpica. Y de forma inversa, va a haber pacientes que analítica o clínicamente no vamos a encontrar alteraciones, pero que si hacemos una biopsia, esa biopsia va a tener índices de actividad y por tanto va a acabar produciendo muy poco a poco enfermedad renal crónica, con lo cual va a sumar morbilidad y mortalidad al paciente, ¿no? Por tanto, la rebiopsia puede ser considerada una herramienta. Es verdad que es muy cruenta y todos sabemos que tiene, pues, sus complicaciones en el postoperatorio, pero realmente tiene cabida dentro del manejo de la nefritis lúpica o del lupus eritematoso sistémico dentro de la práctica clínica para hacer una medicina, ¿no?, más precisa y más individualizada. Pues bueno, eso es lo que voy a intentar hablar aquí hoy, aunque sea dar unas breves pinceladas. Y dándole un poco de vueltas y viendo un poco los papers, o incluso planteándome yo como otros temas de los que hablar dentro de esta presentación, pues bueno, nosotros básicamente nos fiamos en gran medida
en los marcadores analíticos y del sedimento, ¿no? Es decir, aumento del anti-DNA, disminución del complemento, sedimento activo, proteinuria, etc. Pero, ¿realmente pensáis que estos marcadores son fiables con la frecuencia o con la fiabilidad que nosotros les damos? Es decir, ¿creéis que se ajustan en la gran mayoría de los pacientes a la actividad renal que tienen a nivel histopatológico? Pues bueno, es otra duda, otra cuestión que voy a intentar también mencionar. Pues bueno, ya para comenzar tenemos aquí un artículo publicado en 2017 por Anna Malvar y colaboradores. Anna Malvar, pues me imagino que los más veteranos sí que os sonará, es un poco la POPE, ¿no? Una de las principales estudiosas de la nefritis lúpica, y ella en ese estudio prospectivo lo que hace es coger y comparar alteraciones en la histología, ¿no?, con respecto a las manifestaciones clínicas y analíticas en pacientes diagnosticados con nefritis lúpica en remisión, pero de tipo proliferativo, ¿vale? Básicamente es un estudio prospectivo de aproximadamente 70 pacientes y lo que hace es coger pacientes con criterios ACR para lupus eritematoso sistémico y además con un primer debut de nefritis lúpica. Y pues básicamente lo que hace es, en todos ellos realiza una primera biopsia y en un promedio de 6 meses, en aquellos que tienen formas proliferativas, ¿no?, que al final son un poco las que tienen peor pronóstico, pues repite la biopsia y compara un poco los resultados. ¿Y qué es lo que obtenemos? Pues bueno, la verdad que es verdad que la N no es muy grande, pero sí que los resultados a mí sinceramente me sorprendieron bastante. Básicamente porque si nos fijamos en la primera premisa, de acuerdo, que ellos obtienen es que en los pacientes con nefritis lúpica que realmente tienen criterios tanto de remisión clínica completa a nivel renal como parcial o nula, ¿de acuerdo? No hay diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los dos grupos con respecto a los niveles de complemento, de anti-DNA, ni en el sedimento. Es decir, que, ojo, no nos podemos fiar, como ya he preguntado antes, de forma categórica o con tranquilidad, ¿vale?, en la mayor parte de los pacientes, porque se nos van a escapar. Y aquí, de nuevo, se confirma lo que yo he hablado al principio, ¿no? El 70-40% de pacientes en los cuales no se va a correlacionar la clínica con la histología. Y aquí de nuevo se repite. Si nos fijamos, de los pacientes que están en remisión clínica renal, ¿de acuerdo?, hay un porcentaje, que sí, el 50%, que, ok, tiene un índice de actividad menos de 3, es decir, no tiene casi actividad. Pero cuidado, que un 30%, como mencionaba previamente, sí que va a tener índices de actividad, aunque está en remisión clínica completa renal. Es decir, que analíticamente estaría en remisión, pero a nivel histológico tiene actividad. Y, pues bueno, sí que una de las conclusiones a las que llegan es que 6 meses en promedio sería igual poco tiempo para hacer una repetición de la biopsia en la nefritis lúpica. Y una de las cuestiones por las que plantean esto, básicamente es porque, bueno, el índice de actividad en la segunda biopsia no se muestra como un factor predictor significativo, ¿de acuerdo?, para la función renal. Esta es la tabla, o una de las tablas, con los resultados que utilizan en su artículo, y como podéis fijaros, tanto el complemento como los niveles de anti-DNA, cuando se comparan en pacientes que están, por un lado, en remisión renal completa versus parcial o nula, ojo, que no hay diferencias estadísticamente significativas. Por tanto, cuidado. Esta figura de Kaplan-Meier, pues básicamente los autores lo que vinieron a decir es que pues pacientes en los que se tarda más en realizar una rebiopsia, una segunda biopsia, suelen tener mejor pronóstico. Pero es que esto tiene sentido común, ¿no? O sea, si tardamos más en repetir la biopsia es porque suelen tener una forma más benigna o mucho más agradecida de enfermedad, menos carga patológica, suelen estar más tiempo en remisión, por tanto necesitamos más tiempo hasta que igual requieran una segunda biopsia porque haya una actividad mayor o un brote de la enfermedad. Y por el contrario, pacientes que tardan menos en realizarse una rebiopsia tendrían peor pronóstico por justo lo contrario. De nuevo, Anna Malvar, en este esquema de aquí, propone algo un poco distinto y revolucionario, ¿no? Es verdad que el estudio, pues bueno, es un poco más antiguo, el esquema, pero ella lo que propone, y sus colaboradores proponen, oye, pacientes que llevan 2 años en remisión clínica desde el tratamiento de inducción en cuanto a la nefritis lúpica en cuestión, podemos plantearnos al cabo de 2 años la posibilidad de reducir o quitar medicación repitiendo la biopsia. Pues bueno, sería una posibilidad, ¿de acuerdo? Es verdad que sobre todo los adjuntos que llevan más experiencia en el campo de la reumatología saben que el lupus eritematoso sistémico es bastante traicionero. Ahora está bien, ¿de acuerdo? Pero igual en un tiempo, reduciendo, quitando medicación, podemos tener un brote. Pero bueno, es una nueva forma o una posible forma
novedosa de trabajar dentro de la práctica clínica. Es decir, a partir de los 2 años en remisión, valorar repetir la biopsia y desescalar o quitar medicación. ¿Y qué dicen las guías? Pues bueno, nuestra principal guía, ¿no?, que es la Sociedad Española de Reumatología, da unas breves recomendaciones bastante escuetas. Básicamente casi todas las guías, he de decir, y por no repetirme mucho, van a decir un poco lo mismo, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que las de la Sociedad Española son un poco las más completas. Pues ellos concluyen que los principales criterios para realizar una rebiopsia serían pacientes en los que, estando pues, o en remisión clínica, principalmente, comienzan a tener, ¿no?, actividad en el sedimento, alteraciones analíticas o incluso clínicas. Pacientes en los que, como ya os he dicho, tienen un sedimento tontorrón, tienen una proteinuria más o menos ligera, alteraciones mínimas analíticas. Quiero ver, pues, si esas alteraciones son crónicas o si, por el contrario, hay actividad en la histología. ¿Para qué? De nuevo, para optimizar el tratamiento. Y, como planteaba Ana Malvar, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que la Sociedad Española no da una fecha o un tiempo determinado, pero sí que proponen o recomiendan pacientes en los que están en remisión clínica durante un determinado tiempo, valorar repetir la biopsia para, pues, desescalar el tratamiento. Y ojo, que no toda alteración renal o en la analítica o en el sedimento va a ser en un paciente con lupus, va a ser por la nefritis lúpica. Es decir, pensad que estos pacientes tienen mucha comorbilidad, principalmente factores de riesgo cardiovascular, nefroangiosclerosis. También te puede alterar el filtrado y alterar la analítica. Por ejemplo, estos pacientes pueden tener también SAF asociado o incluso pueden tener enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Y medicación, los AINES, que al final el dolor es uno de los principales síntomas que tienen estos pacientes, ¿vale? Hay que tener cuidado porque el abuso analgésico, ¿con qué se relaciona? Pues aparte de con necrosis papilar, que es un poco de peor pronóstico, ¿no?, es como su máximo exponente, también con alteraciones tubulointestinales. Y hemos hablado aquí, ¿no?, del tacrolimus. Ojo que los anticalcineurínicos también se relacionan con nefrotoxicidad y también puede ser causa del deterioro del filtrado renal, ¿no? Por tanto, también la biopsia sería útil en estas condiciones de cara a estratificar y ver si realmente es por la nefritis lúpica o por otras causas. La Sociedad Española de Nefrología es mucho más escueta y sí que me gustaría simplemente centrarme en que, así como Ana Malvar da 2 años en remisión clínica desde el tratamiento de inducción, la Sociedad Española de Nefrología plantea dar 36 meses como margen. Pues bueno, es otra alternativa. ¿Qué dice la CADIGO? Pues son todavía mucho más escuetos. Ellos realmente, si os metéis en algún momento en las guías, si os da por ahí, veréis que realmente es un párrafo bastante breve, ¿vale? No dedica casi tiempo dentro de la nefritis lúpica a la rebiopsia. Y ellos lo que establecen es que deberíamos de dar un margen de 2 meses, ¿no?, a los pacientes cuando se les inicia un tratamiento para valorar si hay efectividad o no. No obstante, ojo, como veis aquí, el 60% de los pacientes que pueden tener fallo a la medicación puede deberse a la falta de adherencia terapéutica. Por lo tanto, antes de plantear realizar una rebiopsia o un cambio de medicación, siempre asegurarnos de que la adherencia terapéutica sea la adecuada. Y pues recientemente, como han comentado algunos de mis compañeros, fue la ACR en Washington. Ahí, aparte de darse nuevas recomendaciones para el tratamiento de la nefritis lúpica, también se dieron unas pinceladas sobre sus recomendaciones a la hora de biopsiar. No tanto en la rebiopsia, pero sino en la biopsia en general. Y, pues bueno, en cuanto a lo que a mí me antaña de este apartado, pues simplemente hacer referencia a la parte que está en rojo, ¿no?, el cuadradito rojo, que es básicamente hacer una biopsia en pacientes en los que están en remisión clínica y, pues de repente, tienen alteraciones de nuevo del sedimento, en la analítica o a nivel clínico. O también, así como la CADIGO sostenía que 2 meses era el tiempo óptimo, ¿no?, para valorar si había efectividad o no, pacientes que se mantengan durante más de 6 meses con alteraciones persistentes en el sedimento o alteraciones analíticas, pues ojo, aquí también serían candidatos para hacer una biopsia y ver si realmente el tratamiento no está siendo efectivo, ¿no?, o es que realmente son alteraciones residuales. Y me puse en contacto con el doctor Rudrapan, es un reumatólogo hindú que presentó un póster bastante interesante a la ACR y le pedí permiso y me dijo que por supuesto que podía utilizarlo para aquí este congreso. Y lo que él hizo básicamente es en distintos pacientes con lupus eritematoso sistémico,
y con nefritis lúpica, se rebiopsiaron casi 100 pacientes de esos 600. Y se vio algo bastante curioso, y es que hay que olvidar, ¿no? O al menos yo sí que lo pensaba así, que la nefritis lúpica no es estática, es decir, no es algo que se mantiene en el tiempo, el tipo de histología, no, es dinámico, ¿vale? Si nos fijamos, casi el 75% de los pacientes rebiopsiados sufren una transición, ¿vale? El 80% prácticamente de los que son clasificados originalmente como una tipo 2 pasan a una forma proliferativa, ojo, empeora el pronóstico. Y de la misma forma, de la tipo 5, la membranosa, casi el 50% pasa a una forma proliferativa, de nuevo, empeorar el pronóstico. Este es el póster en cuestión, que la verdad que es súper visual, ¿vale? Yo creo que sí que las pantallas se ven mucho mejor, aquí se pierde un poquito el color, pero como podéis observar, hay cambios, es decir, no se mantiene estático, es dinámico. Hay pacientes que comienzan en formas no proliferativas y pasan a formas proliferativas. En el sentido inverso es mucho menos frecuente, pero también hay fenotipos mixtos, que de nuevo empeoran el pronóstico. El tiempo entre rebiopsias aproximadamente fue de 6 años. ¿Y cuáles fueron los principales motivos para la rebiopsia? Pues principalmente valorar la actividad o los índices de actividad o de cronicidad en la histología, en los riñones, pacientes con un síndrome nefrítico, síndrome nefrótico o pacientes que están en remisión, ¿no? Para, igual que decía la Sociedad Española de Reuma o, por ejemplo, Ana Malvar, pues valorar si están en remisión clínica, desescalar o quitar medicación. Y pues ya para ir un poco finalizando, este es un estudio que está en marcha, acabará más o menos creo que a finales de 2025, en los que los responsables lo que hacen es coger a pacientes, el estudio se llama RevioLoop, ¿vale? Y básicamente cogen pacientes con nefritis lúpica y con criterios de diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, los aleatorizan y los dividen en 2 brazos, ¿no? Y he de decir que el tratamiento que emplean en cada paciente es el utilizado en la práctica clínica, es decir, que no hay ningún tratamiento estandarizado ni ningún tipo de fármaco en cuestión, sino que cada paciente se individualiza como sería en una consulta de un hospital. Y lo que se hace es, a los 12 meses, hay un brazo que simplemente se hace una revisión pues, de consulta. Sin embargo, hay el otro brazo, aparte de esa revisión de consulta, también se hace una rebiopsia, se repite la biopsia, ¿no? Y a los 24 meses se ve un poco el outcome. ¿Y cuál es el principal outcome? Ver el porcentaje de pacientes que tienen remisión renal completa. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su hipótesis? Pues su hipótesis de estos investigadores es que los pacientes que están en el brazo de la rebiopsia tendrán mayor tasa, mayor porcentaje de remisión renal completa. ¿Por qué? Pues porque al final hacemos un tratamiento mucho más específico y mucho más dirigido, ¿no? Estamos viendo realmente lo que está sucediendo en esa caja negra que es la nefritis lúpica. Entonces, ese es un poco el estudio y la verdad que aportará bastante información, ¿no? al empleo de esta técnica dentro de la reumatología. Y en cuanto a las conclusiones, pues bueno, lo que he comentado un poco al principio de la presentación, la nefritis lúpica es una de las principales manifestaciones extraarticulares del lupus y además tiene una alta carga de morbimortalidad, siendo una de sus principales causas de muerte en los pacientes. Como los principales parámetros clínicos, ¿no? El anti-DNA, el complemento, etc., no siempre son tan fiables como nosotros pensamos. Por lo tanto, va a haber un porcentaje no desdeñable de pacientes en los que tengamos que sospechar que, a pesar de que los parámetros estén yendo bien, si la paciente refiere síntomas o se encuentra con un tipo de malestar, ¿vale? Pensar que ahí hay algo más. Por otro lado, pues lo que he intentado insistir durante toda la presentación, el papel de la rebiopsia nos permite hacer una medicina de precisión, nos permite optimizar el tratamiento y evitar exponer por exceso a medicación que puede ser tóxica o por defecto, es decir, ver si nos estamos quedando cortos o nos estamos pasando, ¿vale? Y siempre, 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 antes de ver que el tratamiento es refractario, ¿no? O que la enfermedad es refractaria al tratamiento, siempre valorar la adherencia terapéutica, ¿no? En un porcentaje no desdeñable, ¿no? Ya habéis visto que la nefritis lúpica es dinámica, ¿no? En un porcentaje no desdeñable pasan de formas no proliferativas a proliferativas. Ojo, de nuevo recordar, pronóstico malo. Y pues, como ya he mencionado al principio de la presentación y he dicho muchas veces, no hay mucha evidencia. Y como veis, no hay consenso. Es decir, no vale decir, mira, pues utilizo 2 años o 36 meses, o cuál sería el tiempo óptimo para valorar refractariedad. No se sabe, no tenemos ni idea. Hay unas guías que recomiendan un tipo de duración de tiempo, otras otro. Entonces, básicamente es
lo que yo haría sería utilizar las guías y juntarlo con la experiencia clínica de cada uno de aquí que estáis aquí presentes. Y bueno, sí que me gustaría lanzar la pregunta, sobre todo con este tipo de medidas novedosas, sobre todo a los adjuntos que llevan más experiencia. Si vosotros tuvierais una histología con sobre todo poca actividad, pero con mucha cronicidad, ¿valoraríais quitar medicación a un paciente con nefritis lúpica que ha estado en remisión durante 2 años? Pues nada, simplemente agradecer estar aquí hoy y daros las gracias.